seguimos ahondando. 13:51 minutos. Le damos la bienvenida a Daniel Garro, nuestro especialista en economía. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Julián? Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te trata el viernes? Bien, bien, tranquilo, trabajando. Está empezando a sentirse el calor ya. Perfecto, por supuesto que sí. Metámonos con uno de los temas del momento, que es empleo. Surgieron las últimas cifras de relevamiento que tiene el gobierno. Exactamente. Cuando vos... Hay una fuerte confusión que se ha generado, por supuesto, con el propósito de llevar siempre agua para los distintos molinos, digamos, y no hacer un análisis como corresponde. Que es que cuando vos mirás el dato total del tercer trimestre, comparado contra el tercer trimestre del año pasado, así mide el INDEC la variación del empleo, el desempleo, el subempleo, etcétera. Ha habido un incremento del empleo y por lo tanto ha habido una baja del desempleo que pasó de 6,9 a 6,6% en relación al año pasado. Más allá del dato así global que digamos visto así no tiene no sirve de mucho, hay como cosa importante hay tres aspectos a tener en cuenta. El primero es que en el tercer trimestre se da ya por primera vez un incremento de lo que es asalariados formales, lo que es el empleo en negro que se le suele llamar, y el trabajo independiente. Uh-huh. Que lo único que cae es el empleo público. Eso en alguna medida siempre desde el gobierno, el presidente Milei, etcétera, dijeron que eso iba a ocurrir y que después la economía de a poco iba a ir eventualmente absorbiendo esa baja en el empleo público, porque la idea es que vos vayas reemplazando empleo público, que durante los últimos 25, 30 años fue la forma de tapar el verdadero desempleo. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás los datos de los últimos 30 años, el empleo formal prácticamente no se ha movido y lo único que ha crecido es el empleo público. Uh-huh. Y algo el empleo informal, digamos, el negro, ni siquiera el independiente, no, tampoco. Es decir, crecía el público, luego crecía el informal se mantenía quieto, se mantenía quieto y el independiente caía. Es decir, lo que vos tenías era todo mostrando que la economía no generaba valor, porque si solo crece el empleo público, lo que vos estás haciendo es tapar el verdadero desempleo metiendo gente al Estado. Uh-huh. Ahora se está invirtiendo todo eso exactamente al revés. Y ahora todo lo que de alguna manera está generado por el sector privado está empezando a subir, que es el formal, el empleo informal, pero el independiente es uno de los que más está creciendo. Esto por un lado que me parece importante. Lo segundo es que en el contexto actual, donde vos no tenés emisión monetaria, donde tenés precios mucho más libres, con reestructuración de precios incluida, lo que hemos hablado muchas veces acá respecto al valor del gas, de la luz, del teléfono, que en otros momentos, hace 5 o 6 años atrás, estaban todos congelados. En ese contexto de reestructuración de precios relativos, vos estás teniendo un crecimiento, por ahora es leve, pero crecimiento del empleo. Son 356.000 personas que ha aumentado de trimestre contra trimestre el año pasado la cantidad de empleo. ¿Esto por qué es muy importante? Porque a pesar de la reestructuración de precios relativos, que al principio generó mucho lío, que te hace que si vos tenías una pizzería y tenías que empezar a pagar más luz, más gas, más teléfono y tenías 5 empleados, pero ahí tenías que echar 2 porque si no los costos no te daban, hoy lentamente empieza a revertirse eso. ¿A dónde está observable que empieza a revertirse eso? Y que vos tenés un incremento del empleo formal, uh-huh. Tenés un incremento del empleo informal, poco pero crece, sí. Y un fuerte incremento de la parte independiente, es decir, alguien que se hizo monotributista y empezó y puede eventualmente tener empleado o trabajar solo. En cambio, lo único que baja es el empleo público. Bien, o sea que vos tomás como totalmente positivo, no le ves el rasgo negativo en ningún aspecto al número que acaba de conocerse sobre empleo.
Al contrario. No, porque por primera vez se revirtió lo que históricamente ocurría con Argentina, que es que tapase el desempleo con empleo público o empleo informal. Y otra cosa más, que todavía crezca el empleo informal, muestra a las claras que la reforma laboral es clave, porque evidentemente todavía hay buena parte de la sociedad, sean empresarios o empleados, potenciales empleados, que demandan empleo informal. ¿Y eso por qué? ¿Por qué crees que sucede? Porque el costo laboral es altísimo. Obvio, sí, ese es el gran motivo de la reforma laboral. Correcto. Entonces, que todavía se incremente muestra que la necesidad de la reforma laboral es fundamental. Esos dos aspectos son claves. Y el tercer aspecto, que no tiene que ver con Argentina exclusivamente, si vos querés, es que hay que empezar a entender algo, Julián, que está sucediendo en el mundo y Argentina no está exenta de eso. Que es que la idea que se tiene del empleo, la vieja idea del empleo, se está terminando a pasos agigantados. Que es el empleo para toda la vida, con un buen salario, que estás tranquilo, que te metes dentro de una empresa y podés estar 30 años. Se terminó eso. Ahora la cosa va a ser cada vez más variable. Cada vez te vas a tener que capacitar más, cada vez vas a tener que estudiar más. Ahora, porque Dani, si no te quedás. No nos queda mucho tiempo. Yo entiendo que eso está cambiando en todo el mundo. Ahora, ¿en qué punto le va a permitir a los gobiernos disfrazar su propia ineptitud o inoperancia para crear empleo o para garantizar las condiciones que creen empleo, mejor dicho? Porque ya que está cambiando el mundo y va a haber mucha inestabilidad y va a haber mucha pérdida de puestos, además, entre otras cosas por la inteligencia artificial, supongo. Lo que digo es, ¿en qué medida eso le va a servir a los gobiernos para maquillar sus errores en la creación de condiciones de empleabilidad y de generar más empleo? ¿Se entiende lo que te planteo? Sí, yo te diría que es tan buenísimo que los ponga en evidencia, los va a poner más en evidencia que antes. Porque ahora llegó un momento, no solo en Argentina, llegó un momento que no solo en Argentina, sino en el mundo, el Estado no va a poder reemplazar la situación. No te va a poder emplear el Estado para tapar. Pero yo hablo de por eso hasta me corregí mientras te lo decía, generar condiciones para que haya más empleo. Y por eso te va a poner la situación actividad. Te empieza a poner en evidencia, Julián. Si vos, desde el gobierno, no haces las cosas como corresponde, no vas a tapar desempleo con empleo público, porque no tenés cómo hacerlo más. Todos los países están endeudados, el mercado cada vez toma menos deuda pública en todos lados. Ese es el punto. Me está bueno lo que vos planteás porque los va a poner en evidencia. No van a poder tapar las deficiencias. Van a tener que ser eficientes. Bien. Van a tener que cobrar bajos impuestos. Van a tener que bajar el gasto público porque si no van a tener este tipo de problemas. Bien, bien. Y la gente, por el lado de la gente y de las empresas, que son gente también, entender que se terminó en todo el mundo y en Argentina, se terminó aquello de el empleo para toda la vida, la empresa para toda la vida y demás. Se terminó eso. Todo va a pasar a ser variable. Y la IA no va a reemplazar al ser humano. La IA solo reemplaza la parte de procesos, la parte de analizar datos, pero algunos cometen el error de llamarle IA generativa. La IA no genera nada. El que genera, el que crea, el que innova es el ser humano. Entonces va a haber que estudiar siempre para estar creando y para estar innovando y agregando valor, porque si no, ahí sí vas a tener vos problemas. Entonces, pero la cuestión es de los lados. Todos esos procesos que acorta, perdón que te interrumpí, y es por una cuestión de tiempo, todos esos procesos que acorta la IA se va a llevar puestos empleos. Yo casi que no tengo dudas de eso, me puedo equivocar, obvio. Se lleva puestos de trabajo, no empleo. Bueno, se lleva puestos de trabajo. Es que son dos cosas diferentes, porque el puesto de trabajo no genera valor, acordate. Sí, entiendo. Entonces eso se lo va a llevar puesto. Es como, yo siempre... Hay gente que se va a quedar sin laburo por la IA. No, porque, te explico, fíjate lo que está ocurriendo en Argentina, que está ocurriendo en el mundo también, que es que está empezando a incrementarse el trabajo independiente. El trabajo independiente es el que va a reemplazar
a los viejos trabajos. Bueno, Mira, en una economía pero vos ideal, te vas a quedar sin un viejo trabajo y te vas a tener que volver independiente o crear otro. En el medio te vas a haber quedado sin laburo antes. Pero te vas Estamos a quedar pisando sin la el noticia, empleo, sin el empleo ese tradicional, pero no es que te vas a quedar bien. sin empleo. Bueno. La empleabilidad va a estar siempre porque la IA trae eficiencias. Y cuando trae eficiencias, vos haces las cosas con un costo más bajo. Entonces te podés dar, por ejemplo, el lujo de... Yo siempre pongo el ejemplo el ascensorista no va a tener más empleo, ¿no? Dani, Nunca... Perdón, terminá. Sí, el ascensorista se quedó sin el famoso empleo. Sí. Pero eso no era un empleo, eso. No agregaba valor. No, lo que eso ahora no. va a poder conseguir es algo en lo que sea empleable, es decir, que genere valor. Por eso es que es muy importante que de la otra pata hay que empezar a preocuparse Daniel, por estudiar, por innovar y demás. Esto es clave, pues no es solamente Argentina. Y en una Daniel, economía ideal, Julián, para terminar, perdón, en una economía ideal no habrían empleados, todos seríamos mini empresarios. te dejo porque nos matan, nos asesinan. Te agradezco mucho y te deseo un gran fin de. Cuídate. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.